panel tenemos el neutro, que vamos a representarlo amarillo porque el fondo es blanco. Ese blanco lo vamos a llevar a la luz y a la vez ese blanco va a seguir a la caja donde tenemos el interruptor y va a morir ahí. Entonces tenemos el vivo, vamos a representar lo negro que viene del panel también, vivo, que va a ser el breaker número 1. Ese vivo va a venir a la caja de la luz también, pero ahí no se va a conectar con nadie porque es el vivo que va a ir al switch. Va a ir aquí. Tenemos el vivo. Cuando este switch cierre aquí, este es el interruptor, mejor dicho en español, este es el interruptor. El vivo regresará por el rojo que está conectado aquí a la luz. Vamos a representar las cajas, bueno, no sé, con este. Vamos a suponer que esta es la caja de la luz. Y vamos a suponer que esta es la caja del interruptor. Como vemos, venimos del panel con el neutro y el vivo. El vivo sigue directo, pasa por la caja de la luz, pero es como si siguiera directo al switch. Cuando el interruptor cierra, el vivo viene por el rojo a un lado de la luz y enciende con el neutro, que está representado amarillo, que muere en la caja y no se va a usar porque los neutros ahora se instalan en las cajas de los switches por código, porque la tecnología ha avanzado y hay muchos interruptores que para trabajar necesitan el neutro. Y también, que es muy importante, no nos podemos olvidar, tenemos la tierra, que va conectado aquí al metal de la caja y va conectado al metal de la caja y al tornillo verde del switch, que no lo voy a representar para no hacer mucho enredo. También la luz va conectada aquí a la tierra para protección. Bueno, espero que más o menos esto les sirva. No quiero hacer representaciones con símbolos eléctricos porque la gente no va a entender los símbolos eléctricos. Algunos. Bueno, familia, entonces vamos a empezar la instalación de verdad. Este vendría siendo el cable 14.2 que tiramos desde el panel hasta la caja de la luz, y este sería el 14.3, 1, 2 y 3 que tiramos de la caja de la luz al interruptor. Vamos a poner aquí interruptor. Y aquí vamos a poner luz. Y aquí vamos a poner panel. Bien. ¿Listo? Bien, abrimos nuestro huequito en el panel. Y vamos a poner un
conector. Aquí vamos a usar uno de estos metálicos. Lo ponemos aquí. Y tenemos con el cable, lo pasamos por dentro, que nos dé suficiente hasta el breaker que vamos a llegar, más o menos por ahí, porque vamos a usar uno de los del principio. Y el otro extremo del cable lo vamos a poner también abriendo un hueco en la cajita y poniendo un conector. En este caso vamos a poner un conector plástico. Estos conectores en las cajas entran a presión, solo se ponen ahí. Venimos con el cable, el otro extremo del cable que viene del panel, y empujamos, lo dejamos ahí. Y aquí este conector tenemos que apretarle los tornillos para que sujete el cable. Ahora vamos a conectar el otro conector para entonces unir esta caja la vamos a unir con el del interruptor. Muy bien, ya tenemos el conector puesto, tenemos aquí. Perfecto. Ahora el otro extremo, que salimos de la luz, venimos aquí igual, ponemos nuestro conector, metemos el cable y listo, todo está por dentro de las paredes, aquí, y está dentro del techo. Ya hemos descubierto el cable aquí, como ustedes pueden ver, tenemos la tierra, es este, en este caso tipo de cable es pelado, tenemos el neutro y tenemos el vivo. ¿Qué necesitamos para que algo funcione? La línea nada más, neutro y un vivo, que estamos aquí, la protección a tierra, que va a ir aquí, el neutro, que va a ir a esta barra o a esta, y el vivo, que va a ir puesto en el breaker. Como ustedes pueden ver, ya le hemos quitado el forro al cable. Aquí el ground viene por aquí y está instalado aquí a la barra. Volvemos aquí, está el neutro, viene por aquí y está conectado a la barra el neutro, y el vivo está conectado ya al breaker, que está apagado. De todas formas, en este momento el panel no tiene corriente porque este está apagado también. No hace nada que este esté puesto. De todas formas, este está apagado. Pero como no tenemos la cubierta del panel puesta, vamos a tener precaución. Como ven, este cable es un 14-2. O sea, el pelado no se cuenta. Esta ya sabemos que es la línea. Pero aquí, si se dan cuenta, aquí hay 3 más la tierra. Tenemos el negro, el rojo y el neutro. Y eso se lo voy a explicar ahora mismo, vaya. Como ustedes pueden ver aquí, si usamos el negro con el neutro, ¿ven? La luz va a estar siempre encendida. Por eso es que ese negro no lo usamos, porque se va directo al interruptor. Aquí lo tapamos. Ese negro va al interruptor directamente. Cuando se una allá con el rojo, entonces la luz aquí va a alumbrar. La luz aquí va a alumbrar. Vamos a probarlo aquí mismo.
Bueno, ya le hemos puesto el plate a esta caja, la cubierta, que es donde se sujeta el switch. Al igual que a la de la luz, le hemos puesto un ceiling ring. Todas las luces en el techo lo que llevan son ceiling ring con su correspondiente hoyito, este de acá y este de aquí, para sujetar las lámparas que se den. Como pueden ver, ya hemos puesto este es un billo, que esto no se debe usar porque no tiene ground, pero estamos usando porque es prueba, por eso el ground está suelto. Lo que estábamos hablando, que ahora cuando unamos el negro, que es el vivo, con el rojo, que regresa al bombillo, entonces la luz va a alumbrar aquí. Aquí es donde va el interruptor puesto luego, entre el vivo y el que regresa para la luz. Y la tierra en el interruptor. Ahora aquí vamos a instalar esta lámpara LED, que no va a ir aquí, va a ir después en otro lugar, como ustedes verán. Es una lámpara que tiene varias intensidades de luz, de 11 pulgadas de diámetro, y vamos a usarla para probar aquí y después la desconectamos otra vez. Esta es la luz LED. Ustedes pueden ver, esta es la base que la va a sujetar al techo. Le damos vuelta, la sacamos de aquí y también esta luz tiene un interruptor aquí. Este interruptor, que después lo vamos a ver, lo movemos y escogemos la intensidad y el color de la luz que nos guste. Ahora vamos a poner la base en la caja, en el techo, y luego ponemos la lámpara. Bien, ya hemos simulado el techo. Y aquí tenemos el que viene el interruptor, el neutro y la tierra. Aquí tenemos los tres. Ahora vamos a instalar la lámpara. Como ustedes pueden ver, la lámpara tiene la tierra, tiene el blanco o el neutro y tiene el que la enciende, que es el rojo cuando viene del interruptor. Vamos a montarla ahora. Esta lámpara tiene unas guías aquí, esta y esta, que parecen unos tornillitos que entran en esta ranura, y al girarla ya la lámpara queda lista. Como ven, la lámpara trae algo para sostenerla, para que no se te caiga, y ya hemos puesto la tierra, el neutro y el negro en el rojo que viene del interruptor. Ahora vamos a meter los cables para adentro para que no estorben, girarla para que quede fija. Bien, aquí he cerrado, el interruptor está encendido porque quiero enseñarle a ustedes cómo funciona el chuchito. Como ustedes pueden ver aquí, si yo lo cambio por este interruptorcito que trae la luz, cambia de color, blanca, menos blanca, más amarilla. A mí lo que me gusta es esta, entonces vamos a dejarla en esa y montarla. Bien, ustedes pueden ver, ponemos la lámpara hacia arriba, hacemos presión y aquí nos indica que giremos a la derecha y ya queda lista la lámpara. Bien, ya hemos instalado el switch. Como ustedes pueden ver, son los dos tornillos de un interruptor sencillo, son del mismo color, así que cualquier cable puede ir en cualquier lugar, eso no importa. Y aquí tenemos la tierra, que es la protección de todo lo que es metálico. Ahora vamos a montar y ponerle la tapita. Es conveniente tener en cuenta que cuando montamos cualquiera, sea un interruptor o un tomacorriente, la parte de abajo y de arriba debe apoyarse a la pared, porque si no después es muy molesto si el hueco es muy grande y esto no apoya, el interruptor se te va para adentro, entonces hay que ajustarlo con la tapa y queda un poco flojo y no luce bien.
Al igual que cuando ponemos el interruptor, debemos ponerlo de forma tal que la luz encienda cuando le damos arriba y que apague cuando le damos abajo, así de esta manera. Bien, aquí tenemos he querido aprovechar la oportunidad para mostrar lo que es un dimmer, que baja y sube la intensidad de la luz al nivel que usted desee, como para ambientar. Este es un tipo de dimmer que todos los equipos vienen con sus instrucciones. Aquí están las instrucciones. Uno de los negros va al vivo y el otro negro sigue para la luz, porque ya la luz tiene el neutro. Bien, aquí tenemos los dos negros. Puede ir cualquiera en el rojo o en el negro, no importa si los cambia de lugar. Y la tierra aquí. Como pueden ver, hemos puesto un negro en el vivo. Este se me zafó. El otro negro va aquí en el que regresa para la luz. Y la tierra. Si ponemos la corriente, ustedes van a observar, este tiene su posición así que debe estar apagado. Si ponemos la corriente, ustedes verán que está apagado, lo vamos subiendo, encendió la luz, vemos que está abajo. Si lo subimos, la luz va a encender, encendió, le aumentamos la intensidad, más, hasta el máximo. Igual que si lo bajamos, va a bajar la intensidad, hasta que se apaga. Y bueno, este se pone igual que el otro y se le pone la misma tapa porque es del mismo modelo. Bien amigos, por último quería recordarles que si se acuerdan, traímos el circuito desde el panel a través del breaker número 1. Aquí está marcado el número 1. Y la línea está aquí porque tenemos el neutro, y recuerden, la línea está aquí porque tenemos el neutro, y recuerden que el vivo está adentro. De aquí de esta caja podríamos salir también como 14.2 o lo que sea y poner toma corriente en cualquier otra parte de la casa, en esta pared, en esta, en cualquiera, y seguir el circuito, instalar más luces y todo, porque cogimos un circuito del panel. No así cuando, por ejemplo, agregamos una luz que esté en un toma corriente, porque no sabemos cuántas cosas están instaladas. Pero en este caso, que tenemos un circuito completo disponible, podemos ya instalar muchas más cosas. Espero entonces que le haya sido de su agrado, y si le interesó, pues denme un like y suscríbanse porque vienen muchas más cosas. Espero estén bien donde quiera que estén y que Dios los bendiga. Ok amigos, aquí es donde les dije que le íbamos a poner definitivamente la luz LED. Esa luz está controlada por este interruptor que está aquí, que si yo lo apago y enciendo, ustedes ven que controla esa luz. Entonces vamos a quitar esa y a poner una nueva. Poner la luz LED que dijimos, vamos a desarmar esta. Aquí damos vuelta, quitamos aquí. Quitamos estos tornillos, vamos a apagarla. Quitamos este. Aquí, como ustedes pueden ver ahí, aquí tenemos el neutro, que siempre viene directo a las luces. Tenemos el negro, en este caso el negro también. Y tenemos la tierra. Vamos a quitar todo esto. Quitamos todo esto de aquí. Bien, vamos a poner la base aquí. Con estos tornillos 832. Como ustedes pueden ver, la caja aquí es distinta porque es una caja que es para poca profundidad. Bien, enganchamos
la lámpara aquí para que no se nos caiga. Y aquí, como ven, ponemos el ground este que está pelado, como estaba la otra. Le ponemos el wire nut. Ponemos el neutro aquí. Y el de la lámpara casi siempre es negro, en este caso también es negro el que viene del interruptor, porque este no es vivo, el vivo está en el interruptor. Ahora vamos a encender para poner el color que nos guste. Como igual por el chuchito. ¿Dónde está? Esa no. No. Yo creo que esa es la que me alumbra. Esta tampoco. Tampoco. Entonces esta no. Esta. Ok. Ahora vamos a guardar los cables y montar la lámpara. Ponemos los cables hacia dentro de la cajita. Como ustedes pueden ver, ya están todos los cables metidos dentro de la caja. Solo poner la lámpara en las guías, así. Se gira a la derecha y ya. Como ustedes pueden ver, están las marquitas aquí donde hay que montarla. Perfecto. Va ahí. Vamos a apagar y encender.